nosotros. Seguimos con las actividades de este quinto Congreso Nacional de Derechos Humanos en la Era Digital, organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro. A continuación, vamos a dar inicio a la conferencia titulada El derecho a la salud garantizado en el teletrabajo, a cargo de la doctora Erika Villavicencio Ayub. Me voy a permitir leer unos extractos de su extensa síntesis curricular para destacar que la doctora Villavicencio es doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, con maestría en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración. Es licenciada en Psicología con mención honorífica. Se ha cursado diversos diplomados en recursos humanos. Ha sido también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñándose como coordinadora de Psicología Organizacional de 2016 a 2022, donde ha dirigido más de 70 trabajos de investigación en el área. Ha participado como docente también en otras universidades del país y ha sido considerado un referente especializado en salud mental por distintas organizaciones y en gestión estratégica de recursos humanos. Participó desde 2012 en la reforma laboral, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la elaboración de la norma oficial mexicana 35 STPS 2018, y tiene una amplia participación en medios de comunicación y en organismos internacionales y nacionales. Es un verdadero honor tener a la doctora Villavicencio, que, insisto, nos va a disertar sobre el tema el derecho a la salud garantizado en el teletrabajo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer acompañarlos en este quinto Congreso Nacional y en especial agradecer al doctor Rascado Pérez, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, y también al maestro Adolfo Joaquín Contreras. Muchas gracias por la invitación. Em, Efectivamente, sumar esta perspectiva en los derechos humanos en una era digital, pues nos da mucho de qué hablar, ¿no? Creo que una hora que tenemos para tocar algunos puntos no van a ser suficiente, pero creo que podemos generar algunas reflexiones y compartir también lo que la perspectiva de la salud mental en las organizaciones está avanzando. Si me permiten, voy a compartir pantalla para apoyarme con unas ideas que les tengo aquí elaboradas. Evidentemente, ya las ponentes que me antecedieron dieron un contexto bastante amplio sobre lo que se está viviendo en materia de derechos humanos en esta nueva era. Pero permítanme también hacer un contexto para ir hacia otros aspectos, específicamente hacia los trastornos que estamos encontrando en esta era digital. Eh, el día de ayer y hoy, pues hemos constatado que efectivamente las tecnologías de la información y comunicación, como las conocemos, eh, las TIC, ¿no? Las famosas TIC, pues han cambiado la manera de realizar cualquier actividad. Y cuando digo cualquiera, me refiero realmente a esferas científicas, de actividades científicas, educativas, de los mismos negocios, de la educación, del entretenimiento, etcétera, etcétera. No hay actividad hoy por hoy que esté exenta del uso de las herramientas en sus funciones. Todo esto es gracias al desarrollo de esta red de telecomunicaciones que enlaza o tiene esta capacidad de enlazar a las personas en cualquier lugar del mundo, y desde la perspectiva positiva
pues esto lleva a facilitar una intercomunicación y poder acceder a documentos, a videos, archivos de sonido, entre otras tantas funciones. Evidentemente esto ha transformado también el contexto laboral y ha venido a transformar las maneras de trabajo. Vamos a situarnos un poco en esta extensa numeralia. Hay muchos portales que se dedican precisamente a establecer estadísticas sobre el uso de las TIC, el impacto. Yo solamente voy a retomar algunos para los propósitos de mi charla. Y para ello, primero voy a tomar como referencia esta gráfica de los 10 países de mayor cantidad de usuarios en Internet. ¿Por qué la tomo? Porque en este top 10 ya se asoma nuestro país, México, como uno de los más con mayor número de usuarios, ¿no? Esta cifra evidentemente va cambiando. Esta la tomé de una publicación que hicieron en el 2019, pues para ver la comparativa de lo que empieza a moverse durante la pandemia. Y como bien lo decían en la conferencia pasada, pues la pandemia sigue. No obstante, va evolucionando y los comportamientos también se han modificado de lo que fue inicio, la etapa más crítica de contagios a el día de hoy, ¿no? Entonces, si me siguen, tenemos a México dentro de este listado. Em, Nosotros, dentro de la Facultad de Psicología, desde el 2016 hemos desarrollado una línea de investigación basada en entender cuál es el impacto que tiene el uso, que en este caso principalmente hemos querido indagar el uso desadaptativo, déjenme ponerlo en esas palabras, de las tecnologías en el comportamiento, en el desempeño y el impacto en general en la salud. Entonces, este dato lo hemos venido analizando y en los primeros momentos de la pandemia hicimos una serie de investigaciones en territorio mexicano para ver cómo cambiaba los patrones de conducta en una época tan crucial. En la primera mitad del 2020 se movió la cifra de manera importante y en México ya se reportaban 87.3 millones de usuarios. Esto obedece, como ya todos lo vivieron, pues a que migramos muchas actividades por las medidas de confinamiento dictadas por las autoridades del país, como en muchos otros países. Afortunadamente, al contar con este avance tecnológico, pudimos continuar prácticamente con la mayor cantidad de actividades posibles, ya sea de la escuela, del trabajo, las compras a través de estas plataformas, el entretenimiento y hasta podíamos hacer conversaciones usando esta tecnología y reducir la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, la cifra ya es una cifra importante que nos permite plantear un panorama que requiere atención y requiere eh, que varios especialistas, porque también lo decían en las conferencias de ayer, ya estos temas requieren un enfoque multidisciplinario para hacer medidas de prevención que reduzca la afectación en los diferentes ámbitos. Bueno, siguiendo con estas cifras, también otra gráfica que me parece muy interesante es tener una idea general de qué es lo que pasa en un minuto en Internet, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta virtualidad tan solo en un minuto? ¿No? Porque si digo 60 segundos, aunque la medida es la misma, tan solo se percibe como más, pero en un minuto, ¿qué pasa?
Bueno, algunos elementos que ustedes pueden ver en pantalla, pues son 1.4, ¿no? Millones de interacciones en Facebook o 695,000 historias compartidas en Instagram, 200,000 personas tuiteando, 69 millones de mensajes compartidos por WhatsApp, por Messenger, 1.6 millones de compras hechas a través de estas plataformas online, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es cada minuto a manera global. Evidentemente, la interacción que tenemos como seres humanos eh, en estos mecanismos digitales, pues son impresionantes y todo esto conlleva a que cambie la forma en que interactuamos, pero también, como más adelante vamos a platicar, va teniendo diferentes adaptaciones el ser humano al mismo. Bueno, esto solamente es una, una invitación. La charla quiero hacerla más, pues más enfocada a algunas cifras generales. No me quisiera meter a metodología y todo, pero si alguien ya está interesado en los modelos predictivos, en conocer de estas cifras, pues cómo fue la metodología y demás, hay un portal que se llama ResearchGate. Ahí pueden descargar de forma gratuita, está en acceso libre, cualquier investigación que haya sido publicado en las revistas científicas de las escalas de tecnoestrés, de tecnoadicción, el impacto del COVID, entre otras. Entonces, para no volver una charla más específica en metodología, me atrevo a sugerirles que quien esté interesado ahí los puede descargar o bien me escribe y con mucho gusto yo se los comparto. Entonces, durante la pandemia realizamos una investigación para conocer cómo estaba el comportamiento en torno a esta tecnología y el uso de las TIC. Hasta cierto punto, en forma de simulacro, déjenme ponerlo en esas palabras, porque el mayor porcentaje de trabajadores era la primera vez que hacía home office o teletrabajo, ¿no? No era una modalidad tan usada por las organizaciones mexicanas y, como les digo, todo sucede de un día para otro, se van a los hogares y las empresas empiezan a implementar o mal implementadas estas medidas de confinamiento y no podían parar su trabajo. Se tiene estimado que casi el 70% de los trabajos se puede hacer a distancia o en un sistema híbrido. Esto evidentemente deja fuera aquella industria de producción y otras que por obvias razones pues necesitan estar en el espacio de trabajo ejerciendo su función. Entonces, en este estudio, en el 2020, nosotros detectamos que alrededor del 42% de las personas que trabajan activamente laborales incrementaron en un 42% el uso de Internet. Y este uso de Internet pues traía diferentes situaciones que la persona no estaba tan consciente de lo que estaba enfrentando, ¿no? Entonces, tan solo en México 42%, pero creo que podemos extrapolar esta cifra a otros países y entender un poco lo que estábamos viviendo. Igual, dentro de nuestros hallazgos, tuvimos que 6 de cada 10 trabajadores empezaron a realizar home office. La gran mayoría de ellos no tenía políticas claras, no tenía herramientas de trabajo que le permitieran hacer esta función, pero además, pues como también ha sido un tema que se ha platicado mucho, todo lo que representaba, ya que el hogar, pues fue el lugar donde se realizaban todas las demás actividades. Entiéndase las actividades escolares de los hijos, con quien teníamos que compartir las pocas herramientas eficientes para estar interactuando digitalmente hablando, los servicios de Internet,
que para muchos no eran suficientes los paquetes que tenían contratados, los espacios ergonómicos que teníamos que disponer, y de ahí pues habían muchas situaciones o anécdotas, ¿no? Las personas que empezaban a trabajar en la cama o en el comedor, eh, y vaya, la ergonomía también es un gran capítulo que tenemos que platicar sobre este teletrabajo. Ok, entonces todos estos aspectos volcaban la atención de qué estaba pasando en los trabajadores que ahora no solamente estaban trabajando desde casa y trataban de readaptarse a una situación, sino que también la interacción humana, los equipos de trabajo incrementaban sus conflictos, los líderes se metían, metafóricamente hablando, a la casa del trabajador y querían, ya lo decían en la sesión que acabamos de presenciar, pues querían controlar, ¿no? Que estuviera realmente haciendo funciones del trabajo. Eh, Fuimos testigos de varias situaciones bochornosas que los papás y las mamás enfrentábamos, dado que pues la actividad del hogar estaba también pasando por una situación diferente. Ahora bien, desde el enfoque psicológico, eh, ponemos especial atención a este uso desadaptativo que estamos teniendo con respecto a las TIC. Y evidentemente hay mucho interés en entender que ese uso desadaptativo, pongo mucho énfasis en ese enfoque, dado que no es que quiera satanizar las tecnologías, estoy muy a favor del crecimiento y el impacto que trae en las esferas del ser humano, pero si no tenemos un entrenamiento para sacarle provecho, para evidentemente que sea un factor que facilite eh, no solamente el trabajo, sino la búsqueda de información, el compartir, el entretenimiento. El, ayer hablaban de los trámites, ¿no? Ya no tengo que trasladarme para hacer un trámite forzosamente, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy hablando de ese enfoque que si bien viene a sumar y aportar mucho, sino estoy enfocándome a cuando ese uso ya incide en mi bienestar. Y a manera general, les voy a enunciar algunos trastornos que ya están en la literatura, detectados, que ya se están haciendo estudios. em, y pues es un terreno muy fértil porque aquí en México pues no hay mucho avance al respecto, pero seguro nos están escuchando algunos que tienen este interés, ¿no? Estos trastornos relacionados con la ciberadicción, este uso constante, compulsivo y a veces sin fines específicos, pues está dando mucho de qué hablar. Algunos trastornos meramente enunciados, porque podríamos hacer otro foro para hablar de todos y cada uno de ellos, está el infosurfing, ¿no? Y es esta navegación continua que hacen las personas por tiempos prolongados y que no tienen unos objetivos tan claros, ¿no? Seguramente si los tuviera enfrente a ustedes, pues podrían ir haciendo una lista de cotejo e identificar algún familiar o persona cercana que pueden ubicar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces está el infosurfing. Em, Evidentemente, las personas, eh, al hacer esta actividad y como es continua, pues descuidan otras áreas de la vida, incluyendo, por ejemplo, en el ámbito laboral, el mismo desempeño y conclusión de metas. Ustedes saben que hay muchas empresas que ante ciertos criterios, pues prefieren prohibir el acceso o bloquear a ciertas páginas en lugar de llevar a un entrenamiento del correcto uso de la tecnología, ¿no? Otro trastorno que compone esta lista está la oniomanía, que es una compra compulsiva a través de estas plataformas
digitales. Evidentemente, la pandemia pues no impidió que las personas siguieran consumiendo y hay empresas, eh, por mencionar alguna, pues evidentemente está Amazon, que repuntearon sus ganancias, su crecimiento debido a los beneficios que trajo la misma pandemia. Esta compra compulsiva también pues trae diferentes afectaciones en las relaciones, en el estrés económico, ¿no? Y hay componentes muy interesantes desde la psicología porque eh, el que abras la puerta de tu casa y recibas el paquete, ¿no? Libera ciertos neurotransmisores que te hacen sentir satisfecho, contento, aunque sea cada vez con menor tiempo de duración el impacto, ¿no? Hoy por hoy, pues hay muchas personas y estamos terminando el Buen Fin y empezando el Black Friday y demás, pues que tienen éxito todas estas campañas y más porque hay las formas de que sin salir de casa yo pueda estar comprando y demás. Hemos encontrado, por ejemplo, en varias empresas, grandes problemas en baja de desempeño porque las personas, ya nos decían las expertas anteriores, están sentadas, ¿no? Es otra de las variables que estudiamos aquí en las organizaciones mexicanas, que es el presentismo. Están sentadas, puedo tener la cámara prendida y mi jefe cree que estoy trabajando. Pero realmente no estoy trabajando, estoy haciendo mis compras, estoy viendo una serie por Netflix, estoy jugando con otra persona que está ubicada en otra parte del mundo. Entonces estoy interactuando, pero no necesariamente hacia el objetivo por el que estoy, el que está esperando la organización, ¿no? Y justo uno de los temas más frecuentes son la oniomanía. Bueno, otro trastorno relacionado pues es el gambling y este está destinado a hacer apuestas de forma compulsiva también en esta virtualidad. Uno que encontramos cada vez más y sobre todo en las nuevas generaciones, porque cada generación ha asimilado de manera diferente la inmersión al mundo digital, em, es la nomofobia. Y es un miedo irracional a permanecer intervalos de tiempo sin acceso a mi smartphone. Eh, el panorama es muy grave porque nos ha tocado recibir jóvenes, cada vez más jóvenes, que sí tienen ataques de ansiedad, inclusive que tienen conductas violentas cuando no pueden estar interactuando con su celular. Aunque sea con esta navegación, con lo que empecé el listado, que no hay un objetivo, no tengo algo precisamente que cumplir, simplemente quiero estar hiperconectado, ¿no? Hace un tiempo, justo cuando empezábamos a estudiar estos fenómenos, me tocó ver en internet un lamentable suceso en donde una joven baja de un auto porque su mamá o su tutora le había prohibido el uso y el desenlace fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues hay que poner atención y creo que uno de los primeros pasos es saber que existen estos trastornos. La lista continúa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, FOMO, que es por sus siglas en inglés, que es el miedo a perderme de algo. Y es esta sensación de tener que estar revisando el timeline de mis redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, todas estas que ya son eh, de conocimiento general, porque algo me puedo perder, ¿no? Quiero saber qué están haciendo mis conocidos, las personas que sigo, las figuras públicas, etcétera, etcétera. Este es el éxito que tienen las redes sociales y pues tan solo eh, las nuevas generaciones pues pueden pasar lapsos de tiempo bastante amplios revisando el TikTok, ¿no? Que es una de las plataformas que desde su surgimiento ha tenido números
bastante altos de consumo. Está otro fenómeno que se llama generación muda, por decirlo en español. La generación muda habla de cómo los nativos digitales principalmente pues han sustituido la interacción física, la comunicación verbal por interactuar a través de esta tecnología, que igualmente mencionando el impacto negativo que tiene en la salud, pues hemos encontrado desde problemas de autoestima porque es más baja, la gente no siente esta seguridad de poder interactuar con otra persona, de entablar una conversación de forma física y presencial. Hay impacto en el lenguaje, evidentemente. Es una de las generaciones que menos vocabulario tiene o habilidad para redactar, para escribir. Eh, Se sustituyen muchas palabras, ustedes están conscientes de ello, que se sustituyen muchas palabras por estos emoticons que facilitan la interacción y pues eso va teniendo una repercusión cognitiva. Em, en casos graves ya hemos avanzado bastante. Por ejemplo, hace 2 años hicimos una campaña con el estado de Chiapas sobre la adicción en estas nuevas generaciones, la ciberadicción, y veíamos que para los jóvenes pues ha representado un incremento en trastornos depresivos y esto pues conlleva inclusive a un aumento de ideación suicida, a veces tan solo porque no le dieron like a una publicación, ¿no? Porque no soy tan famoso en mis redes sociales como otros compañeros. Entonces, insisto, hay mucho de qué hablar y de qué sumar este tipo de temas en la sociedad. La adicción a la tecnología, bueno, aquí quiero ser muy clara. El manual de trastornos mentales no acepta la adicción a la tecnología como tal, pero creo que es un proceso que tendrá que ir avanzando, lo digo a título personal. Creo que si hablamos desde las adicciones conductuales, como son las sustancias, evidentemente el consumo compulsivo, prolongado, esta sensación este, de abstinencia, ¿no? Que tienen, como les decía, cuando no pueden tener acceso a su teléfono o cuando ven que se está agotando la pila, pues hay gente que se regresa a su casa por el cargador, porque evidentemente es un- una ansiedad mayúscula, ¿no? Pero permítanme faltar ese criterio y ponerlo para efectos didácticos como adicción, ¿no? Y pues bueno, la adicción a la tecnología o la tecnoadicción es muy amplia. Cada vez encontramos más evidencia sobre esto y tan solo por mencionarles uno, pues está el WhatsApp, ¿no? Y el WhatsApp, eh, me acordé cuando me invitaban a hablar en el aniversario de los primeros 10 años del WhatsApp, pues ha venido a posicionarse como una herramienta para cualquier aspecto, ¿no? Por ahí tenemos grupos de trabajo, múltiples grupos de trabajo que todo el tiempo están llegando, pero también sociales, también de otro tipo de interacciones y pues tiene esta facilidad de compartir cualquier tipo de información en cualquier formato. Bueno, también está la infoxicación. Y hablando de época de pandemia, fue una de las cuestiones que estaban asociadas a un mayor número de trastornos de ansiedad, de pánico, ¿no? Porque la gente estaba consumiendo de forma desmedida la información a través de estas plataformas y con ello, pues, le facilitaba esta sensación de miedo. A veces era un miedo irracional. Lo que nosotros encontrábamos era que la persona padecía más de este estrés por lo que consumía en las diferentes eh, medios electrónicos y entre ellos
pues están las conocidas como fake news, ¿no? Que también es un aspecto muy relevante porque hay muchas personas que toman decisiones, hay muchas personas que generan conflictos y demás por este tipo de noticias falsas que tienen pues obviamente su finalidad. Está el sleep texting, que también ustedes lo han de haber escuchado, y esto refiere a las personas que dormidas pues mandan mensajes o demás, ¿no? Y al día siguiente se despiertan. Tenemos esta costumbre de dejar el celular al lado de la cama, entonces ya hay personas que interactúan de manera nocturna sin tener conciencia. Eh, ya casi para cerrar este listado breve, pero creo que son em, un panorama un poquito más general, pues bueno, está el FOBIN. El FOBIN es un trastorno que consiste en estar revisando el celular, estar interactuando el celular, al mismo tiempo que estás ignorando a las personas que están contigo en ese espacio físico. Igual, los hallazgos que encontramos es que a mayor FOBIN, mayor tasa de divorcios, ¿no? Principalmente pues porque la, la persona lo realiza cuando está con la pareja, con los hijos, en fin. Otra más que también hemos sacado varias notas y análisis es el trastorno conocido como selfitis. Y esto, pues sabemos que hay personas que están dispuestas hasta perder la vida con tal de conseguir la mejor selfie para ellos. Bueno, como les decía, este es un listado simplemente ilustrativo de que hay que indagar un poquito más sobre la repercusión que tiene y entender cómo está pasando en nuestra cultura, pero también en las distintas generaciones. Hacia el trastorno que yo me quiero enfocar un poco más en esta charla es al conocido tecnoestrés. Ustedes también lo saben que México es uno de los países más estresados a nivel mundial, antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Entonces, en esta afectación que trae diferentes consecuencias, pues hay que sumarle el estrés por esta interacción con las TIC. Y aquí hemos realizado bastante trabajo, como les decía, en el portal de ResearchGate, ustedes pueden encontrar el detalle de los mismos. Ya tenemos publicados una escala para medir tecnoestrés en población mexicana, para medir tecnoadicción y para medir tecnofatiga. Hablemos un poquito de cada uno. Eh, en términos generales, durante la pandemia, según los estudios que realizamos, uno de cada dos trabajadores tenía una afectación emocional. Si se los digo en otros términos, quiere decir que en los espacios de trabajo, la mitad de los colaboradores traía un impacto en su salud mental. Y entre ellos, evidentemente es porque estamos enfrentando una pandemia, ¿no? Y una pandemia sanitaria que trajo consigo muchas pérdidas en varios ámbitos. Em, de por sí, los indicadores en nuestro país no son nada alentadores. Tenemos a uno de los países que más horas trabaja. Ya después hablaremos de estas reformas a los días de vacaciones y demás, los pros y contras, ¿no? Pero por lo pronto, México es uno de los países que más trabaja y que menos días de vacaciones tiene antes de esta reforma, claro. Es uno de los países menos productivo, es uno de los países más estresados, etcétera, etcétera. Todo esto nos hace entender que los paradigmas
de gestión de recursos humanos no son los más aptos para lograr los resultados que esperamos. Y las cifras no mienten, ¿no? Hay comparativos con todas las naciones del mundo y podemos identificar las buenas prácticas. No obstante, eh, pareciera que tenemos ciertas creencias de lo que debe ser el trabajo, los controles y la labor que tiene que hacer el trabajador, ¿no? Ahorita iremos desglosando un poquito. Bueno, eh, si bien los niveles de toxicidad laboral son muy altos, como les decía, pues la pandemia viene a magnificar toda esta cultura tóxica y le da paso a un incremento significativo en este tecnoestrés. El mismo tecnoestrés pues está subdividido en otros trastornos y nada más para conocimiento general, pues les puedo hablar de la tecnoansiedad, que consiste en experimentar altos niveles de activación psicofisiológica, malestar, tensión, eh, pensamientos y actitudes negativos hacia el uso de las TIC, ¿no? La tecnoansiedad puede derivar en tecnofobia y principalmente hablando de las brechas generacionales, los baby boomer y los cercanos a estas edades eh, son los que presentan más tecnofobia, porque evidentemente sus formas de trabajo, de realizar sus funciones cambiaron abruptamente y en la mayoría de los espacios de trabajo no hubo programas de capacitación adecuados que permitieran esta convivencia y adaptación hacia el uso de las tecnologías, ¿no? Teníamos personas que siempre habían utilizado otros mecanismos y de repente les pusieron una computadora y lo tienes que hacer así, ¿no? Había esta resistencia y si aprieto aquí y qué va a pasar y ya se borró y ya me abrió un cuadro de texto. Entonces había mucho miedo, muchos pensamientos hostiles. En, en nuestra investigación, pues son esta generación quien nos hace comentarios como satanizando, ¿no? Las tecnologías, porque no logran descifrar o comprender la interacción que las nuevas generaciones tienen. No es exclusivo de ellos, pero sí les comento la mayor frecuencia a quienes representa. La tecnofatiga, pues evidentemente nosotros pues somos los más fatigados por el amplio uso, la exposición tan prolongada que tenemos con ellas. Y esto empezó desde el uso del correo electrónico. ¿Cuánto tiempo, recordarán, pasábamos revisando correos, contestándolos? Y habían ocasiones que mis colegas terminaban de contestar sus correos del día y cuando regresaban a la bandeja, pues ya tenían una serie de nuevos correos que eran infinitos en su seguimiento y atención. Entonces sí, aumentaron las actividades con estas herramientas, pero no aumentaron ni los salarios, ni las actividades recreativas, ni el equilibrio, ¿no? Entonces, de ahí que pues tenemos una fuerza de trabajo bastante agotada y más en época de pandemia, que como ya lo ponían en la mesa, el poco, poca aceptación a esta desconexión, ¿no? En otros foros, pues se ha hablado de esta adicción al trabajo y cómo es bien recibido en nuestra cultura mexicana el que una persona esté haciendo actividades de trabajo en sus días de descanso, en sus vacaciones, incluso cuando está enfermo. Esta aceptación social, ¿no? Tan solo por poner un ejemplo, cuando llega el papá al hogar a altas horas de la noche, pues la mamá, digo, por solo poner un ejemplo, se puede aplicar a cualquier género. La mamá dice, déjalo, tu papá viene de trabajar, ¿no? Entonces, tiene un reforzamiento social el que la persona destine mayor esfuerzo al trabajo y pues eso ha venido revolcando una cultura de trabajo que no facilita o no da cabida al bienestar o al balance. Em, Obviamente está la tecnodependencia.
nosotros hemos aquí metido en esta variable conceptos que están asociados, como les decía, a la generación muda, al phobing, inclusive hasta eh, cuando un conductor de un vehículo pues no puede dejar de atender una notificación, aun cuando está al volante, ¿no? Y todo lo que conlleva, entre otras subvariables que aquí le encontrarán. Y como les decía, la tecnoadicción, pues haciendo referencia a estas adicciones conductuales, aparecen cuando una persona genera una dependencia psicológica hacia un dispositivo tecnológico, entiéndase internet, redes sociales, un smartphone, videojuegos, en fin. Todas estas traen repercusiones negativas en la salud, en la vida social, en la vida familiar, en el trabajo. Ok, pues bueno, estos aspectos que ya estamos trabajando, midiendo y haciendo programas de prevención, nos recuerdan que la situación actual en las que vivimos, pues requiere de manera urgente reformas en las relaciones laborales. Evidentemente, en las relaciones contractuales, en las circunstancias jurídicas y todo lo que ustedes pues son expertos. Y como les decía hace rato, pues ya es una necesidad trabajar de manera multidisciplinaria para abordar desde nuestras especialidades hacia un nuevo panorama donde se garanticen los derechos y la salud y bienestar digital, o como quieran ustedes nombrarlo. Sí, queda pendiente un debate para conciliar los derechos de los trabajadores ante lo que tendrán que afrontar laboralmente hablando, ya que esta década que estamos presenciando, pues dibuja una realidad donde tenemos que desaprender y reaprender nuevas formas para convivir con personas en lo presencial, a distancia, pero también con máquinas, con algoritmos y sepa qué más nos traerá este metaverso. Evidentemente es una invitación a, a poner atención y a desarrollar el talento en los colaboradores, a hacer estrategias de capacitación, de inteligencia artificial, atender temas de machine learning, los comportamientos éticos, ¿no? Un capítulo tan relevante para eh, aplicar la ética, la confidencialidad, la transparencia, el manejo de la información, que también ya han hablado bastante en este foro, y pues meternos a lo que son los derechos del teletrabajo, home office, y de la mano el derecho a la desconexión digital tan necesaria y tan parte de esta vida que necesitamos llevar para una salud y bienestar digital. Rápidamente vamos a recordar que efectivamente el teletrabajo, que si bien en nuestro país llega con cierto retraso la reforma, pues era una medida que ha tenido tan buenos resultados en otros países que como siempre las buenas prácticas pues son importante conocerlas y aplicarlas para obtener los resultados deseados. Si bien no voy a entrar a detalle porque ha sido también comentado en otras mesas, pues sí, esta norma 037, esta norma oficial mexicana, pues ya establece la regulación de estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cómo es que el patrón tiene que disponer de ciertas condiciones para que los colaboradores accedan a esta modalidad. Ahora bien, si ya lo decíamos, un número importante de empresas migraron al teletrabajo sin políticas, sin herramientas, sin capacitación y lo vivimos. ¿Cuántos conflictos laborales tuvimos que pasar los primeros meses de la pandemia? Tristemente pareciera que las organizaciones mexicanas se resisten, al menos en lo que yo he alcanzado
a ver en las empresas que asisto. Y tan solo el 33% de las empresas siguen en, en un modelo remoto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el 62% ya regresó a la presencialidad y nos decía la invitada anterior, ¿no? El tránsito al menos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues ya es el usual, inclusive, quizás es mi percepción, pero yo siento más tráfico, eh, las calles más congestionadas. Tan solo el 3.9 está en modalidad híbrido, ¿no? Entonces, eh, de este 33% que les digo, siguen de forma remota, al día de hoy no tienen contratos modificados hacia la NOM 037 y no conozco alguna que tenga en la mira eh, ampliar estas condiciones, ¿no? Como que es un entendido entre el patrón y los empleados, pero pues si bien en el mes de julio entró en vigor, pues las organizaciones todavía están analizando cómo hacerlo. Y no dudo que un panorama muy probable, conforme la pandemia lo permita, es que la gran mayoría regrese al modelo que tenían previo a la pandemia. Bueno, ¿hacia dónde ir, no? Ya tenemos una normatividad, ya tenemos conocimiento de los resultados que puede traer la correcta aplicación del home office y pues también sabemos que la fuerza de trabajo se ha ido afectando por estas situaciones mal aplicadas. Evidentemente, la misión de las organizaciones es asegurar el bienestar de los trabajadores y como podrán ver en los papers que les hice mención, pues hay un modelo predictivo, al menos estadísticamente hablando, de cómo la aplicación correcta del teletrabajo tiene una relación significativa, positiva con la productividad. Solo hay que tener las reglas claras y creo que México, de forma general y desde el punto de vista crítico, las organizaciones les cuesta mucho trabajo implementar comités de gestión de crisis, eh, implementar este tipo de acciones que están asociadas hacia una cultura de bienestar y que no es un tema pasajero, no es un tema de moda tan solo, ni un panorama color de rosa pretender que estos espacios de trabajo garanticen la salud, el bienestar y prevenga cualquier afectación de los riesgos psicosociales. Los países que encabezan las listas que les decía al inicio de productividad, de satisfacción laboral, etcétera, con menor índice de rotación, con mayor venta y facturación, utilidades, en fin, con esta conjugación de indicadores positivos, pues son los que ya lo han implementado y los que tienen un foco de atención hacia el talento de los trabajadores. Y también, ya lo decían las invitadas anteriores, pues tenemos que hablar de un modelo de felicidad, ¿no? eh, Pareciera que aquí en México es todo lo contrario en la mayoría de las empresas, porque si no ven que te cuesta trabajo, si no ven que te estás esforzando, si no ven que das un plus o que algo se te facilita, pues parece que no es merecedor el trabajador de ello. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que elaborar políticas, ¿no? Que incluyan estos puntos. ¿Cuál va a ser el tiempo de trabajo, la organización del trabajo? ¿Cómo se van a establecer las prioridades? O sea, no importa que no estés físicamente aquí, lo que importa es que cumpla los objetivos, que tengas un desempeño eficiente y si además de eso puedes tener balance de vida, pues qué mejor, ¿no? Sí, el mecanismo que se ha implementado en estas empresas que han tomado el riesgo y que le han apostado a la felicidad laboral, pues le piden a los trabajadores que hagan un plan individual en esta modalidad de teletrabajo,
se discute con el supervisor, se ajusta a esta nueva realidad, porque yo entiendo como supervisor, como líder directivo, que estoy contratando personas que son madres de familia, padres de familia, que tienen que llevar un balance, entretenimiento, descanso, como les decía, desconectarse en los tiempos que el contrato así lo establezca. Aclara- aclarar prioridades también de cuáles son las labores, porque no tiene que ser todo tan cuadrado, ¿no? Eh, Veíamos en el caso de un ejercicio que hacíamos esta implementación en una organización transnacional, donde llegaban estos acuerdos de, ok, puedes estar ausente, no necesito verte conectado en la cámara, pero sí enviar los entregables con la calidad necesaria y acordada, pero si tenemos alguna situación que se salga de control, estos famosos bomberazos, pues saber que cuento contigo, ¿no? Y entonces estos acuerdos pues llevaban a que los equipos trabajaran de manera colaborativa y que las metas se alcanzaran. Evidentemente, eh, aquí pues es un llamado de atención a las áreas de recursos humanos, invitarlas a que realicen estos diagnósticos que además de todo están obligadas como centros de trabajo para detectar las habilidades de los trabajadores, saber en qué hay que reforzarlos, las cargas de trabajo, las jornadas, los estilos de liderazgo a los que están sometidos, las relaciones laborales, en fin, todos estos factores psicosociales que ponen en riesgo el desempeño. Y con estos diagnósticos oportunos, pues implementar acciones que realmente impacten de manera positiva. Reconocer, ¿no? Cuánto tiempo se requiere para que la persona haga su trabajo. Es inconcebible que tengamos colaboradores que pasan más de 12 horas frente al monitor realizando una labor y que, pues lejos de hacer una redistribución de cargas o entender qué es lo que está pasando, porque a lo mejor tiene que ver con que su equipo es lento y no le facilita el logro de sus funciones, o tiene que ver con que no conoce o no domina esa herramienta digital, ¿no? Una plataforma, un sistema que a veces tiene que alimentar, o cualquier otra razón para que la persona realice su trabajo en tiempo y forma. Obviamente, capacitar a los supervisores, creo que tienen un papel clave en esta dinámica y se han visto sobrepasados para delegar, para retroalimentar, para supervisar al equipo, y ellos son los que deben estar detectando cualquier desviación de lo esperado, inclusive si el colaborador ya tiene una repercusión, una posible repercusión de salud, pues que sea canalizado al área de recursos humanos. Como les decía, establecer políticas claras y debe haber políticas no solamente de teletrabajo, sino del uso de los recursos tecnológicos, cómo administrar el conocimiento, cómo acceder al equipo de soporte técnico y sobre todo en estas micro y pequeñas empresas que tienen equipos de soporte más reducidos. La idea es que todos estén informados. De por sí, estas estrategias de comunicación organizacional no siempre son eficientes cuando están en las mismas instalaciones, pues se vuelve un reto mayúsculo cuando ya los tengo a distancia, pero es sumamente importante que esta comunidad laboral pues esté enterado de los cambios, de los procesos, de cualquier actualización. En general, pues hay muchos aspectos que quizá pareciera una lista muy amplia, pero que en el deber ser, las organizaciones han tenido que ir avanzando, al menos desde la última reforma laboral y todas sus normas y sus ajustes que ha tenido, como la muy conocida 035. Ahora bien, sí trabajar en el lugar durante el inicio de la pandemia fue una situación que trajo consigo indicadores alarmantes. Hoy por hoy las condiciones han cambiado, ¿no?
Eh, Hay que entender que la resiliencia que tiene el trabajador, que ya se vuelve cada vez más una condición normal, y cuando digo normal, quiere decir común, ¿no? Quiere decir más apegada a lo que era al inicio de la pandemia, previo al inicio de la pandemia, y que seguramente ya no tenemos estos índices de depresión, de estrés, de irritabilidad, de insomnio, de estrés postraumático que se dio en el pico de los contagios y defunciones por el COVID-19, pero que sí vienen las secuelas de de esta canalización oportuna o ausencia de canalización y atención de la misma, ¿no? Y que tenemos que estar haciendo referencia para que los colaboradores puedan restablecer en la medida de lo posible su salud mental y por ende obtengan un mejor desempeño. No quiero dejar fuera los temas de ergonomía, que también es un capítulo que se tienen que integrar en estas políticas de teletrabajo, y también hacerles referencia de las buenas prácticas, porque me ha tocado de manera muy satisfactoria participar en estos diagnósticos que estas grandes empresas han realizado para acudir a los hogares de los sus colaboradores que van a permanecer en este modelo remoto, y hemos hecho diagnósticos para conocer las condiciones y dotar de las herramientas que requieren para que tengan una ergonomía en su desempeño laboral, aun cuando están de manera a distancia. Este, bueno, esto ya lo platicamos. Y ya para dar paso a preguntas y respuestas, pues es una invitación a todos los involucrados a ser parte de nuestro día a día y de nuestro derecho, esta salud y bienestar digital, que como podemos ver es tan solo el inicio de todo lo que tenemos que abordar y aportar hacia una nueva cultura de trabajo, que si pudiéramos ponerla en palabras clave, pues estaría redondeada por la confianza que debe haber al trabajador, esta cultura de colaboración, de comunicación y de responsabilidad, ¿no? Es una invitación a ambas partes, trabajadores y empleadores, para que se vuelvan embajadores de esa nueva cultura que las organizaciones mexicanas tendrían que adoptar y poner en práctica, ¿no? Sin olvidar la formación que requieren los líderes en esta nueva era y encaminarnos todos a algo que es urgente y necesario para los trabajadores mexicanos, ¿no? Un balance de vida y trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika Villavicencio. La verdad es que me quedo con varias ideas. La cuestión de la ergonomía en el trabajo es un tema que hay que desarrollar. Al inicio de la pandemia, los que tuvimos que estar trabajando varias horas frente a la computadora, entendemos esta situación. Indudablemente las cuestiones de las adicciones a las tecnologías, el impacto que puede tener la ciberadicción en el trabajo, en la familia, el tecnoestrés y evidentemente cuestiones tan interesantes como estos nuevos derechos a la desconexión digital nos dejan importantes cuestiones para reflexionar. Por motivos ya de tiempo no vamos a poder abrir el espacio a las preguntas y las respuestas. Sin embargo, pues agradecerle las ideas que nos comparte y que estaremos acá dándoles vuelta y reflexión sobre todas estas cuestiones del teletrabajo y los derechos humanos relacionados con ella. Le agradezco mucho sus palabras, doctora, y vamos a dar una muy breve pausa para dar lugar a la siguiente conferencia.